Llevo 3 años intentando olvidar lo que vi en el cuartel Robledo la noche del 14 de octubre. Todos los que estuvieron allí esa noche terminaron igual, callados, o muertos, o las dos cosas al mismo tiempo. Hay una diferencia, claro, entre callar por elección y callar porque ya no queda nada más que decir. Los 4 que sobrevivimos hemos callado por elección. Hasta hoy. Lo que no entendí entonces, lo que ninguno de nosotros entendió hasta que nos reunimos y pusimos en común lo que cada uno había visto, es que el cuartel no estaba abandonado. El cuartel Robledo es un edificio de piedra y ladrillo de finales del siglo XIX, en el barrio histórico, que el ejército dejó vacío en 1991 después de 30 años de uso como almacén de material obsoleto. 32 años de silencio oficial. 32 años en los que el ayuntamiento renovó las calles a su alrededor, tiró otras edificaciones más nuevas y menos valoradas, y dejó el cuartel en pie porque nadie se ponía de acuerdo sobre qué hacer con él. 32 años en los que, según los vecinos del barrio, las luces de la planta superior se encendían a veces. No siempre. A veces. Ninguno de nosotros 4 nos conocíamos antes. Entramos en fechas distintas, por razones distintas, y cada uno encontró algo diferente. Pero lo que encontramos tenía una cosa en común: sabía que íbamos a llegar. Lo que vas a escuchar ahora no es una historia. Es un informe. Y los 4 que lo firmamos seguimos sin dormir bien. Si este relato ya te está poniendo incómodo, bien. Eso significa que perteneces aquí. Suscríbete en silencio, deja un like si quieres más de esto. Tenemos una meta pequeña para este vídeo, solo 10 likes. Si la alcanzamos, sabré que estás listo para lo que viene después. Ahora, volvamos. Mi nombre es Ignacio Vela. Soy cartógrafo de profesión, en mis ratos libres, documentalista de patrimonio industrial abandonado. No me considero un explorador urbano en el sentido recreativo del término. Mi trabajo es técnico, metódico, y produce documentos que acaban en archivos históricos provinciales y solicitudes de protección patrimonial. Entro en edificios. Los mido. Los fotografío. Los clasifico. Me ha pasado algo extraño en 2 ocasiones en 20 años de trabajo. La primera fue menor y la expliqué rápidamente. La segunda fue el cuartel Robledo, y no he encontrado ninguna explicación que me satisfaga. Entré al cuartel el martes 9 de septiembre a las 9 de la noche. Tenía permiso municipal de acceso para documentación patrimonial, un papel sellado que llevo siempre encima para situaciones en las que algún vigilante nocturno decide que no debería estar donde estoy. El cuartel no tenía vigilante. Eso, según supe después, era inusual. Había tenido vigilancia privada durante años. El contrato terminó en agosto. Nadie lo renovó. El patio interior olía a tabaco. No a tabaco viejo, impregnado en la piedra después de décadas de fumadores militares apoyados en las paredes. A tabaco fresco. A alguien que había fumado en ese patio en la última hora. Esto lo anoté en mi cuaderno con la misma neutralidad con la que anoto la temperatura ambiente o la calidad de la luz. 9:23 olor a tabaco reciente en patio principal. Posible origen, ventilación desde calle adyacente. Era la explicación más parsimoniosa y la adopté sin cuestionarla. El edificio principal tenía 3 plantas visibles desde el exterior. La primera estaba inundada de luz de luna por los ventanales rotos. Pude trabajar sin linterna durante casi 40 minutos. La segunda estaba completamente a oscuras y el techo había cedido parcialmente en el extremo sur, lo que creaba un ruido intermitente de piedra pequeña desplazándose que tardé 10 minutos en identificar como origen inerte. La tercera planta no aparecía en los planos del archivo histórico provincial que yo había consultado antes de la visita. La existencia de esa tercera planta era, en términos arquitectónicos, imposible dados los planos originales. Lo anoté como probable ampliación no documentada, siglo XX, y seguí trabajando.
Subí a la segunda planta sin incidentes. La cámara térmica no detectaba ninguna fuente de calor biológico en todo el edificio. Eso me tranquilizó lo suficiente para subir hasta la tercera planta por la escalera principal, que era sólida a pesar de su antigüedad. La tercera planta consistía en un pasillo largo y 3 habitaciones a la derecha. 2 de las habitaciones estaban vacías. La tercera tenía la puerta cerrada con llave puesta por dentro, en una puerta que se abría hacia afuera. Me detuve varios minutos tratando de reconstruir el mecanismo físico que explicaría esa situación. No lo encontré. Anoté, cerradura anómala, posible modificación posterior, y continué. La habitación se abrió cuando empujé con más fuerza. La llave cayó al suelo del interior con un sonido metálico claro. Recogí la llave. Era de hierro, muy pesada, antigua. La guardé en la bolsa de objetos recogidos para catalogación. Esa misma noche, al llegar a casa, la bolsa estaba vacía. No hay ninguna explicación para eso. Dentro de la habitación, 4 metros por 4 metros de paredes cubiertas de nombres en carboncillo negro. No era grafiti. Era caligrafía, uniforme, controlada, de alguien con formación caligráfica o con mucho tiempo para practicar. Los nombres estaban en columnas verticales perfectas. Conté 147 en la pared norte. 147 en la pared sur. La pared este tenía nombres parcialmente borrados que no pude cuantificar. La pared oeste tenía una sola línea horizontal trazada a la altura exacta de mis ojos, 1,72 m, que es mi altura exacta. Fotografié todo. Tardé 40 minutos. Al revisar las fotografías aquella misma noche, en casa, sobre la pantalla del ordenador, vi algo que no había visto en el momento. El último nombre de la columna más reciente de la pared norte, el nombre escrito más bajo, el más moderno según el estado del carboncillo, era el mío. Ignacio Vela Marchena. Nombre completo. La misma caligrafía. El mismo carboncillo. Escrito con la misma presión y el mismo ángulo que los 146 nombres que lo precedían en esa columna. No mi apellido solamente. No algo fonéticamente similar. Mi nombre completo, en un edificio que llevaba 32 años abandonado, escrito por una mano que no era la mía y en una habitación que yo había entrado por primera vez esa noche. Durante la semana siguiente dormí en media hora de promedio por noche. No dramáticamente, no me quedaba despierto con el corazón acelerado. Simplemente no podía perder la conciencia. Cada vez que empezaba a dormirme recordaba la pared y me despertaba con una claridad incómoda. Empecé a olvidar palabras a mitad de frase en las conversaciones. Compré el tipo equivocado de leche en el supermercado 4 días seguidos. Me pasé la salida de la autopista hacia mi trabajo 2 veces en la misma semana. Lo que sí hice con eficiencia fue consultar el archivo histórico provincial sobre la habitación. Encontré lo que buscaba en 2 horas. La habitación aparecía en los planos originales del cuartel, de 1891, etiquetada con una sola palabra. No almacén. No cuarto de oficiales. La etiqueta decía, sala de bajas. En el vocabulario militar del siglo XIX, bajas significa muertes en combate o en servicio. La sala estaba diseñada, según el documento de construcción, para registrar los nombres de los soldados fallecidos del cuartel. La sala de bajas fue sellada en 1923, según el registro de obras del archivo. Nadie la había abierto oficialmente desde entonces. La llave que recogí del suelo, la llave que desapareció de mi bolsa esa misma noche, era, según la descripción que conservé en mis notas, del tipo fabricado entre 1890 y 1910. Lo que no puedo dejar de calcular es el ritmo de las columnas. Si hay 147 nombres por columna, y la sala se abrió en 1891 y se selló en 1923, eso es 32 años de nombres.
El cuartel lleva 32 años oficialmente abandonado. La sala llevaba exactamente el mismo tiempo sellada que el cuartel llevaba vacío. Y mi nombre es el último de la lista. No sé lo que eso significa. Me niego a saberlo. Pensé que lo del nombre era lo peor que podía encontrar en ese edificio. Me equivoqué. Lo que contó la siguiente persona, lo que le ocurrió en el sótano que ningún plano registraba, hizo que mi lista de nombres pareciera casi un consuelo. Me llamo Sofía. No voy a dar mi apellido porque tengo un trabajo que requiere que la gente confíe en mi criterio profesional, y contar esto en público no ayuda a esa percepción. Tengo un título en psicología clínica. Tengo otra licenciatura en física. Pasé 4 años trabajando con pacientes de psiquiatría antes de especializarme en investigación cognitiva. Todo eso me hace muy reacia a usar la palabra brujería para describir lo que voy a contar. La uso de todas formas. Porque no tengo otra. Entré al cuartel Robledo el jueves 18 de septiembre a las 11 de la noche. Fui con una amiga, Rebeca, que trabaja en producción audiovisual y que llevaba meses hablando de documentar el interior del cuartel para un proyecto sobre patrimonio en ruinas. Rebeca no vino de manera casual. Rebeca tenía un mapa detallado del interior que le había enviado alguien anónimamente por correo electrónico 3 días antes de nuestra visita. Ese mapa incluía la ubicación del sótano. El sótano que ningún plano oficial registra. Rebeca no me dijo nada de ese mapa hasta que estábamos dentro del cuartel. Me lo enseñó cuando encontramos la trampilla, una entrada en el suelo de lo que debió ser la cocina del cuartel, debajo de una mesa de hierro que nadie había movido en años a juzgar por el polvo acumulado en sus patas. El mapa indicaba la ubicación exacta de esa trampilla. Rebeca dijo que le parecía una buena señal. Yo dije que me parecía una señal, sin más calificativo. Rebeca no quería bajar. Yo insistí. Arguí que habíamos hecho el trayecto en metro y a pie para tener material, y que si nos íbamos sin haber visto el sótano no teníamos nada. Rebeca bajó. Ese fue mi primer error, no porque me arrepintiera de bajar yo, sino porque hice bajar a alguien que no quería hacerlo. El sótano tenía un techo bajo, 1,80 m aproximadamente, y olía a cera fresca. No a cera rancia de velas consumidas hace meses. A cera fresca, de algo que había ardido en las últimas horas. El suelo era de tierra compactada. Cuando apunté la linterna al centro de la sala, vi el círculo. Era un círculo trazado en el suelo con cera derretida, del diámetro aproximado de una persona tumbada. 7 velas distribuidas en su perímetro, nuevas, sin consumir, apagadas. Dentro del círculo, también trazados en cera, había símbolos que no reconocí. Los fotografié todos. Conté 21 símbolos en la primera revisión. En la segunda revisión conté 24. En la tercera volví a 21. Decidí que la oscuridad y el ángulo de la linterna me hacían difícil distinguir los símbolos entre sí y que el número correcto era el que aparecería en las fotografías. Las fotografías mostraron 21 símbolos. Fue Rebeca la que dijo, en voz baja, que una de las velas estaba tibia. La tocó con el dorso de la mano. Yo no la toqué. No quise tocar nada del círculo. Rebeca dijo, está tibia. No caliente. Tibia. Luego dijo que quería irse. Yo seguí fotografiando durante 4 minutos más antes de estar de acuerdo. Esos 4 minutos son algo que todavía me reprocho, aunque no sé exactamente por qué. Subimos. Recorrimos el cuartel 20 minutos más. Salimos. Tomamos el metro de vuelta. No hablamos del sótano en el trayecto. Eso era inusual. Rebeca habla mucho, siempre, sobre todo cuando está nerviosa. Ese silencio fue la primera señal de que algo en ella había cambiado. A la mañana siguiente revisé las fotografías. Las fotografías del sótano mostraban el círculo con claridad. Los símbolos. Las velas apagadas en la mayoría de las tomas. Pero las 2 últimas fotografías,
Las 2 últimas que tomé antes de irme mostraban las velas encendidas. Las llamas eran perfectamente verticales, sin ninguna inclinación, como si no hubiera movimiento de aire en el sótano. Lo cual era correcto, no lo había. Eso me perturbó más que el fuego. Una llama perfectamente vertical en un espacio cerrado indica ausencia total de corriente de aire. Y una llama perfectamente vertical no tiembla, no oscila, no hace lo que hacen las llamas. Parece pintada. Esas llamas en las fotografías no parecían fuego real. Parecían la representación de fuego que haría alguien que hubiera oído describir el fuego pero nunca lo hubiera visto. Empecé a despertarme a las 3 de la mañana. La primera noche pensé en coincidencia. La segunda pensé en patrón. La tercera dejé de pensar en ello y empecé a documentarlo. 23 noches consecutivas, sin excepción, a las 3 de la mañana exactas. No las 2:58. No las 3:04. Las 3 según el reloj del teléfono, que sincroniza por internet y no puede estar equivocado. Me despertaba con calma. No asustada, no con el corazón acelerado. Solo despierta, completamente despierta, sin ningún proceso de transición entre el sueño y la vigilia. Durante esas noches, los primeros 15 minutos después de despertar, sentía con claridad que había algo en el dormitorio conmigo. No lo veía. No lo oía. Era una certeza sensorial sin sustento perceptivo identificable, como el calor que sientes en la piel antes de que el termómetro confirme la fiebre. Mi formación clínica tiene un nombre para eso: presencia sentida, un fenómeno bien documentado asociado a estados hipnopómpicos, parálisis de sueño y ciertas formas de ansiedad. Lo sabía. Lo sigo sabiendo. Y esa certeza sensorial no desaparecía. La 4ª semana empecé a dejar una luz encendida en el pasillo antes de dormir. Nunca había necesitado eso. Sigo haciéndolo. Rebeca me llamó a las 3 de la mañana exactas durante 13 noches seguidas, comenzando 4 días después de nuestra visita. Tengo las facturas del teléfono que lo documentan: 13 llamadas entrantes del número de Rebeca, 13 noches consecutivas, todas entre las 3 y 1 segundo y las 3 y 8 segundos según el registro de llamadas. Nunca dejó mensaje. Las 13 veces que respondí, la línea estaba abierta pero silenciosa. No silencio de corte, silencio de alguien que escucha y no habla. Cuando la llamé al día siguiente de la primera vez, Rebeca dijo que no me había llamado, que su teléfono estaba apagado a esa hora. Le mandé la captura del registro de llamadas. Me dijo que tenía que ser un error del operador. La llamé después de la 5ª noche. Dijo que no quería hablar de eso. Después de la 10ª noche, su número seguía activo pero no respondía. Después de la 13ª noche, el número ya no existía. Su familia me dijo que estaba bien, que estaba en casa, que no quería hablar con nadie relacionado con el cuartel. La última noche que respondí a la llamada de Rebeca, antes de que la línea se cortara, escuché algo. Una voz, no la de Rebeca, que recitaba números. No sé en qué idioma. No era español, no era inglés, no era ninguno de los 6 idiomas que reconozco. La voz recitaba con el ritmo de quien lleva tiempo repitiendo lo mismo. Y lo que recitaba eran números, 21 de ellos. O 24. Todavía no estoy segura, y eso me preocupa, porque la diferencia entre 21 y 24 se me ha vuelto importante de una forma que no sé articular. Debería haber sido suficiente. Un cartógrafo con su nombre en una pared de muertos. Una investigadora que ya no distingue el sueño de la vigilia a las 3 de la madrugada. Pero el tercero trajo algo que ninguno de los 2 anteriores habíamos podido traer: evidencia grabada. Y esa evidencia tiene voz. Me llamo Tomás. Técnico de sonido. 38 años. Especializado en grabación de campo para archivos científicos y documentales de naturaleza. Mi trabajo requiere precisión técnica y escepticismo sistemático. Si un sonido no tiene fuente identificable,
el problema está en el equipo o en el procedimiento, no en la realidad. He mantenido esa posición durante 14 años de trabajo. El cuartel Robledo fue el primer caso en que no pude mantenerla. Fui el lunes 22 de septiembre. Llevaba 3 micrófonos de condensador de alta sensibilidad, un grabador profesional de 32 bits flotantes a 192 kHz de frecuencia de muestreo, auriculares de monitorización cerrada con atenuación de 32 dB y un ordenador portátil para análisis en tiempo real. Entré por la puerta lateral del callejón de la calle del Archivo, una puerta que no aparece en ninguno de los mapas que consulté antes de la visita y que encontré sin buscarla, lo cual anoté como navegación intuitiva de espacio desconocido, sin implicaciones. Los primeros 40 minutos de grabación fueron exactamente lo que esperaba: crujidos estructurales por contracción térmica de la madera vieja, viento canalizado por los huecos de ventanas rotas, movimiento de fauna pequeña, probablemente ratas o palomas, en los muros huecos del fondo. Todo clasificable. Todo con origen físico identificable. Trabajé con la eficiencia técnica normal de alguien que hace esto 2 o 3 veces por semana. El sonido anómalo apareció en el minuto 43 de grabación. Lo detecté en los auriculares como una frecuencia vocal en el rango de 180 a 220 Hz, compatible con voz humana masculina adulta, tono medio, sin las características espectrales de eco o reverberación que debería tener en un espacio de piedra vacío. Lo anoté: vocal humana, origen indeterminado, ausencia de reverberación, posible interferencia electromagnética de origen desconocido. La ausencia de reverberación era el problema técnico central. Un sonido vocal en ese espacio debería tener entre 800 y 1200 milisegundos de reverberación. Este tenía 0. Era un sonido que no rebotaba en ninguna superficie. Técnicamente, eso no es posible. Todo sonido rebota en superficies físicas. Un sonido sin reverberación es un sonido que o no existe en el espacio físico donde se registra, o existe en un espacio sin superficies reflectantes. Ninguna de esas dos opciones tiene sentido. Seguí el sonido hacia la segunda planta. O intenté seguirlo. Cada vez que me desplazaba, la fuente del sonido parecía reubicarse detrás de mí. No simultáneamente, con un ligero retardo, como si algo procesara mi nueva posición y se ajustara. Documenté esa reubicación progresiva en 4 desplazamientos consecutivos. El patrón era consistente. Encontré la habitación grande en el extremo oeste de la segunda planta. Paredes desnudas salvo por un espejo sin marco, de 1,5 metros de alto aproximadamente, apoyado contra la pared del fondo. Coloqué uno de los micrófonos frente al espejo. Intuición técnica. Quería ver si el vidrio generaba alguna reflexión interesante del sonido ambiente. Me coloqué delante del espejo para ajustar el trípode. El espejo reflejaba la habitación detrás de mí. Me reflejaba a mí. Pero la puerta por la que había entrado, abierta, porque yo no la había cerrado, no aparecía en el reflejo. En el reflejo había pared continua donde debía estar la puerta. Me giré. La puerta estaba ahí, abierta. Volví al espejo. Mi reflejo estaba ahí. La habitación reflejada estaba vacía. Pero en el fondo de la habitación reflejada, no en la habitación real, en la reflejada, algo se había desplazado. No puedo decir qué. No puedo decir con precisión de qué dirección a qué dirección. Puedo decir que antes de ese momento el fondo de la habitación reflejada estaba quieto, y en ese momento no lo estaba. Me giré a la habitación real. Vacía. Recogí el micrófono y el grabador. Salí del edificio sin correr pero sin detenerme. Dejé 2 micrófonos en la planta baja. No los he recogido. No he vuelto. El análisis de la grabación ocupó los 3 días siguientes. El sonido vocal anómalo aparecía de forma intermitente durante toda la sesión, siempre la misma frecuencia, siempre sin reverberación. En el tramo correspondiente al tiempo que pasé en la habitación con el espejo,
La grabación muestra algo que yo no detecté en tiempo real con los auriculares puestos. Hay una segunda voz. Más grave que la primera. Más próxima al micrófono. Con una claridad espectral que no tiene ninguna grabación captada en un espacio reverberante porque, igual que la primera voz, no tiene reverberación. 0 milisegundos. Es una voz que habla directamente al micrófono, sin el comportamiento físico del sonido en el espacio real. Como si la fuente del sonido no estuviera en la habitación sino en el propio micrófono. La voz habla durante 42 segundos. Envié el archivo a 4 lingüistas especializados en lenguas históricas. 2 no respondieron. Uno respondió que no quería seguir escuchando la grabación y que esperaba que yo tampoco la escuchara. El cuarto, el único que completó el análisis, dijo que los fonemas eran parcialmente compatibles con el castellano arcaico del siglo XV pero que la estructura no correspondía a ningún texto conocido ni a ningún patrón gramatical identificable. Dijo que podría ser una variante dialectal sin documentar, o podría ser, en sus palabras exactas, una lengua que nunca existió. Lo que dice la segunda voz en los últimos 4 segundos de la grabación es perfectamente inteligible. En castellano moderno, sin ambigüedad posible. Dice mi nombre completo. Y después de mi nombre, dice el nombre de la persona que entraría al cuartel a continuación. El nombre de Marta. Yo no conocía a Marta en ese momento. Nunca había oído ese nombre en relación con el cuartel. La voz en la grabación sabía quién vendría después. Y lo sabía 3 semanas antes de que Marta entrara. Lo que habíamos sobrevivido hasta ese punto, la lista, las llamadas, el espejo que mostraba algo que no debía estar, seguía siendo, en cierto sentido, pasivo. El cuartel había registrado, había mostrado, había susurrado. La última noche, la del 14 de octubre, el cuartel hizo algo diferente. Respondió. Y lo hizo de una manera que ninguno de los otros 3 podíamos haber anticipado, porque lo hizo en casa de Marta, no en el cuartel. Este último relato es el mío. Soy Marta. Soy la que organizó esta reunión, la que contactó a Ignacio después de leer su documentación patrimonial en el archivo provincial, la que encontró a Sofía a través de un foro de investigación cognitiva donde había mencionado de pasada ciertos trastornos de sueño sin dar detalles, la que llegó a Tomás por las grabaciones de campo que había subido a un repositorio de sonidos ambientales y que de repente había dejado de actualizar. Soy la que entró al cuartel el 14 de octubre sabiendo lo que los otros 3 habían encontrado. Entré sabiendo. Eso me diferencia de los demás. No sé si eso me hace más responsable de lo que ocurrió esa noche o simplemente más culpable de haberlo provocado. Llegué al cuartel Robledo a las 11:15 de la noche del lunes 14 de octubre. La temperatura era de 9 grados. Había llovido por la tarde y el adoquín del callejón de la calle del archivo olía a humedad y a piedra mojada. Llevaba encima una grabadora de audio, una cámara y una libreta. Nada de equipo especializado. Fui como se va a una cita, sabiendo que algo iba a ocurrir, sin saber exactamente qué. El cuartel estaba diferente de como me lo habían descrito los otros 3. No en el sentido de que hubiera cambiado estructuralmente, seguía siendo el mismo edificio. Sino en el sentido de que estaba quieto de una manera que los otros no habían descrito. Ignacio mencionó crujidos. Sofía mencionó el olor a cera. Tomás mencionó el sonido vocal. Yo no noté nada de eso. El cuartel estaba en silencio absoluto y olía a nada. Como si hubiera estado esperando y hubiera decidido no mostrar nada hasta que llegara a donde tenía que llegar. Revisé la planta baja y la primera planta en 90 minutos. La sala de los nombres, la que Ignacio había descrito con tanta precisión, estaba vacía. Las paredes estaban limpias. El carboncillo había desaparecido. No había restos de haber sido borrado, simplemente la piedra estaba limpia, como si nunca hubiera habido nada escrito en ella. El sótano también estaba vacío, ni círculo de cera, ni velas,
ni símbolos. El suelo de tierra compactada estaba completamente liso. Subí a la segunda planta. La mancha rectangular de polvo donde había estado el espejo de Tomás seguía ahí. El espejo no. Busqué la habitación del extremo oeste durante 10 minutos antes de encontrarla. La distribución interior de la segunda planta no correspondía exactamente a lo que Tomás había descrito. Como si la geometría del edificio hubiera cambiado ligeramente entre su visita y la mía. A la 1:15 de la madrugada encontré la escalera de la tercera planta. Una escalera de servicio en el extremo norte del edificio, de peldaños estrechos y madera muy oscura, que no hacía ruido bajo mis pies. Eso era lo primero que coincidía exactamente con lo que Ignacio había descrito, los peldaños que no crujían en un edificio donde todo crujía. La tercera planta era un pasillo de 20 metros con una sola puerta al fondo. Abierta. La habitación al fondo del pasillo tenía una mesa en el centro. Sobre la mesa, 4 objetos dispuestos en una línea recta con precisión. Un bloc de cuadrícula milimetrada del mismo tipo que usa Ignacio para sus documentaciones de campo. Una vela nueva, apagada, del mismo tipo que las del círculo del sótano. Un auricular de monitorización del mismo modelo exacto que los de Tomás. Reconocí la marca y el modelo porque los había buscado en internet cuando Tomás me los describió. Y al final de la línea, una libreta abierta en una página en blanco. Una libreta del mismo tipo que la que yo llevaba encima. Me acerqué a la mesa con la cautela de alguien que no quiere confirmar lo que ya sabe. Miré la libreta de cerca. La página estaba en blanco salvo por 4 palabras escritas en la esquina inferior derecha, en carboncillo negro, con la caligrafía que Ignacio había descrito: uniforme, controlada, formada. Las 4 palabras eran: faltáis vosotros 4. No grité. No corrí. Me quedé mirando esas 4 palabras durante lo que debieron ser varios minutos, aunque no puedo precisarlo porque no miré el reloj. Lo que sentí no fue terror ni pánico. Fue algo más perturbador que ambas cosas: reconocimiento. Como si esas palabras confirmaran algo que yo ya sabía pero no había articulado. Como si el cuartel no me estuviera diciendo algo nuevo sino recordándome algo que había olvidado. Ese reconocimiento, esa sensación de estar llegando tarde a un lugar donde ya estabas inscrita, fue lo más perturbador de toda la noche. No el mensaje. El hecho de que el mensaje me pareciera familiar. Bajé del cuartel sin incidentes. Caminé hasta la parada de metro. Llegué a casa a las 3:15 de la mañana. Me duché, siempre me ducho después de visitar edificios abandonados, por el polvo y los materiales de construcción viejos que se adhieren a la ropa y la piel. El agua caliente llenó el baño de vapor. Me duché durante 10 minutos. Cuando salí de la ducha y miré el espejo del baño, vi la escritura en el vaho. 4 nombres. En el vapor del espejo, trazados con la presión uniforme de un dedo. 4 nombres en columna vertical, escritos con la misma inclinación y el mismo tamaño que los nombres de la sala de bajas que Ignacio había fotografiado. Mi nombre era el 4. Los 4 estábamos en ese espejo, en el orden exacto en que habíamos entrado al cuartel, en un baño en el que yo vivía sola y del que no tenía llave nadie más. El espejo se había empañado mientras yo estaba en la ducha. La escritura apareció en ese vapor. Lo que eso significa es que alguien escribió esos nombres mientras yo estaba a 1 metro de distancia, de espaldas, bajo el agua. En el único momento en que yo no miraba ese espejo. Y lo hizo sin que yo oyera nada, sin sonido de pasos, sin movimiento de aire, sin ninguna perturbación física. Fotografié el espejo antes de que el vapor se disipara. Las fotografías muestran los 4 nombres con claridad. Están en mi teléfono. Las he mirado 147 veces. Ese número no es una metáfora. Esa noche no dormí. No por miedo, por la misma claridad incómoda que Ignacio describió, esa incapacidad de perder la conciencia cuando el cerebro ha procesado algo que no puede clasificar. Me quedé sentada en el salón,
con las luces encendidas, revisando mentalmente cada detalle de la noche, buscando la grieta en la que pudiera caber una explicación racional. No la encontré. Y esa ausencia de grieta, es lo que más me asustó. Porque siempre hay una grieta. Siempre hay algún lugar por el que puede entrar la duda. Esta vez no. Los 4 nos reunimos un jueves por la tarde en un café de la calle Mayor, en una mesa junto a la ventana, con luz de día y gente que pasaba y sonidos de tazas y conversaciones a nuestro alrededor. Necesitábamos anclas. Las usamos. La reunión duró 4 horas. Cada uno contó su versión en orden cronológico. Tomás trajo la grabación en un reproductor portátil con auriculares, los fue pasando uno por uno. Sofía trajo las facturas del teléfono con las llamadas de Rebeca marcadas en amarillo. Ignacio trajo las fotografías de los nombres en su portátil. Yo traje las fotografías del espejo del baño en el mío. Lo que acordamos en esa reunión es sencillo: documentar todo antes de que alguno de nosotros empiece a dudar de su propia memoria. Porque eso es lo que ya está ocurriendo. La memoria de eventos inexplicables es frágil. El cerebro tiene mecanismos de revisión que trabajan sin permiso consciente, suavizando los bordes, encontrando retrospectivamente las explicaciones que no estaban disponibles en el momento. Ignacio me dijo la semana pasada que está empezando a preguntarse si el nombre en la pared era realmente el suyo o si la oscuridad y el cansancio le jugaron una mala pasada. Sofía ha dejado de mencionar la precisión de las 3 cuando habla del tema. Tomás guarda la grabación en un disco externo y ya no la abre. Yo sigo recordando los 4 nombres en el espejo. Sigo viendo el carboncillo. Pero noto que cuando intento recordar el orden exacto en que estaban escritos tardo más tiempo que hace un mes. La memoria se está diluyendo. Por eso estamos contando esto ahora, antes de que se diluya del todo. El cuartel Robledo fue demolido el 3 de noviembre. El ayuntamiento lo anunció como parte del plan de renovación urbana del barrio histórico. Las obras empezaron el 28 de octubre. Tardaron 6 días en dejar el solar limpio, una velocidad inusual para la demolición de un edificio de esa antigüedad y ese estado de conservación. Ninguno de los 4 supimos nada de la demolición hasta que ya había empezado. Ninguno recibió ninguna notificación pública previa, aunque los 4 residimos en el municipio y deberíamos haber estado en la lista de consulta pública del proyecto. El solar está vallado. Hay plantas de lo que parece ser un aparcamiento subterráneo. En 6 meses no quedará nada del cuartel. Eso debería ser un alivio. Hemos dicho los 4, en distintos momentos, que es un alivio. Pero ninguno de nosotros actúa como si lo fuera. Ignacio sigue revisando las ventanas. Sofía sigue durmiendo con la luz del pasillo. Tomás sigue mirando el espejo del baño antes de entrar a ducharse. Yo sigo despertándome a veces a las 3 de la mañana. Y los 4 hemos notado lo mismo en los últimos 2 meses, que cuando pasamos por el barrio histórico, no por el solar, sino por las calles cercanas, tenemos la certeza de que algo nos sigue. No lo vemos. No lo oímos. Es la misma certeza sensorial sin sustento perceptivo que Sofía describió para sus noches, presencia sentida, sin fuente identificable. Pero los 4 la hemos notado en el mismo barrio, en horarios distintos, sin habernos comunicado esa información hasta que la pusimos en común en la segunda reunión, hace 3 semanas. El edificio fue demolido. Lo que estaba en el edificio, lo que nos llamó, lo que escribió nuestros nombres, lo que organizó esa mesa con 4 objetos en la 3ª planta, no estaba atado al edificio. Y la frase de la libreta era: faltáis vosotros 4. No faltabais. No habéis faltado. Faltáis. Presente. Como si la deuda no estuviera saldada solo por haber entrado. Como si haber entrado fuera apenas el primero de varios pasos que todavía no conocemos. 147 nombres en la pared norte. 147 en la pared sur.
294 personas que encontraron lo mismo antes que nosotros. Ninguna de ellas dejó ningún registro público. Ninguna habló. Y sin embargo sus nombres estaban en esa pared, escritos con la misma caligrafía, en la misma sala que llevaba cerrada desde 1923. ¿Quién los escribió? ¿Cuándo? ¿Cómo supo los nombres de personas que entraron al cuartel después de que la sala fuera sellada? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que los cuatro reconocemos sin decirlo en voz alta, es que hay un nombre que falta en esa lista. Un nombre que debería estar en la pared y que ya no está porque la pared no existe. Un quinto nombre. El de la persona que está escuchando esto ahora mismo. Eso no es una amenaza. Es solo lo que pensamos cuando hablamos entre nosotros de noche, cuando los cuatro estamos en el mismo canal de mensajes y la conversación se ralentiza y alguien dice, ¿estáis despiertos? Y los demás decimos que sí estamos despiertos, y nadie dice por qué. Pensamos en quién más habrá encontrado estas cosas, en quién más habrá entrado a edificios como ese, en quién más se habrá despertado a las 3 de la mañana sin poder explicar por qué. Y pensamos que si estás escuchando esto a esa hora, con la luz del pasillo encendida, sin haber podido dormir, quizás ya lo sabes. A veces pienso en quién más ha notado estas cosas y simplemente no ha encontrado las palabras para contarlas. Si es tu caso, ya sabes dónde encontrarnos. Y quizás, el hecho de que estés escuchando esto no sea ninguna coincidencia.